Bueno, gracias Humberto, muy buenos días a todos. Bueno, la idea es repasar algunos aspectos relacionados con este régimen especial de ingreso del impuesto sobre los bienes personales, REI-BP, recientemente sancionado, título 3 de la ley 27.743, título 3, capítulo 1 de esta ley. Vamos a repasar algunos aspectos a tener en cuenta por quienes adhirieron o adhieran al REI-BP por los bienes blanqueados, fundamentalmente, que es la etapa pendiente de este régimen especial de ingreso del impuesto. ¿Cuáles son los aspectos que tenemos que tener en cuenta para quienes adhirieron o adhieran a este régimen especial de ingreso del impuesto? Recordemos que hay dos esquemas diferentes, dos regímenes dentro de este régimen especial de ingreso del impuesto sobre los bienes personales. El que corresponde a los bienes declarados, que en realidad el vencimiento ya operó, y el que corresponde a los bienes exteriorizados por el título 2 de la ley 27.743. Respecto del REI-BP por los bienes declarados, recordemos que la alícuota aplicable era el 0,45% por año. Como este régimen especial comprende 5 años, 2023 a 2027, la alícuota final que resulta aplicable sobre la base imponible es el 2,25%, esto es 0,45% por 5. Esta alícuota del 2,25% se aplica sobre la base imponible, que está conformada por los bienes declarados existentes al 31 de diciembre del 2023, valuados conforme las normas de evaluación de la ley del impuesto sobre los bienes personales. Debemos tener en cuenta las exenciones que la ley contempla, algunas exenciones en particular, por ejemplo, inversiones financieras, determinadas inversiones financieras, se requiere para que opere la exención que existan, estén en el patrimonio al 10 de diciembre del 2023. Se aplica el mínimo no imponible vigente para el año 2023 de 100 millones de pesos, mínimo no imponible general, y el especial de casa habitación de 350 millones de pesos. Así se determina el impuesto de los bienes personales, régimen especial de ingreso, por los años 2023 a 2027, reitero, respecto de los bienes declarados. La manifestación de adhesión venció conjuntamente con la obligación de ingreso del pago a cuenta del 75% el 19 al 23 de septiembre pasado, de acuerdo a la terminación de la QUIT, y el vencimiento de la declaración jurada e ingreso del saldo del impuesto determinado operó el 30 de septiembre del 2024. Si no se manifestó la opción de adhesión por los bienes declarados, no podemos ahora manifestar la opción de adhesión por los bienes exteriorizados por el título 2 de la ley 27.743. Es decir, es por todo y no por parte de los bienes del contribuyente. Quiere decir que para que podamos nosotros regularizar, mejor dicho, incluir los bienes exteriorizados en este régimen especial de ingreso del impuesto, tuvimos que haber efectuado la manifestación de adhesión por los bienes declarados, reitero, vencimiento ya operado al día de la fecha. ¿Cómo opera el régimen especial de ingreso del impuesto por los bienes exteriorizados por el título 2 de la ley 27.743? En este caso, la alícuota aplicable es el 0,5% por año. Como el régimen comprende 4 años, 2024 a 2027, la alícuota es el 2%, esto es 0,5 por 4, 2%. Cuando vence la manifestación de adhesión e ingreso del pago a cuenta del 75%, de acuerdo a la etapa del régimen de exteriorización del título 2 de la ley 27.743. Primera etapa, el vencimiento opera el próximo 31 de octubre, recientemente prorrogado por 30 días, antes era el 30 de septiembre. Segunda etapa,
31 de enero, antes 31 de diciembre, y tercera etapa, 30 de abril del 2025, antes 31 de marzo. Es decir, que el vencimiento de la manifestación de adhesión del REI BP por los bienes exteriorizados depende de la etapa del régimen de exteriorización del título 2 de la Ley 27743. Recordemos que, como el blanqueo se expresa la base imponible en dólares, debemos convertir esos dólares a moneda local, a pesos, de acuerdo al tipo de cambio comprador del Banco de la Nación Argentina del día hábil anterior a la fecha de pago. Esto a efectos del ingreso del pago a cuenta del 75% respecto del impuesto que se determine. ¿Y cuándo vence la declaración jurada y el correspondiente ingreso del saldo de impuesto que se determine? También de acuerdo a la etapa del blanqueo que corresponda. Primera etapa, 30 de noviembre. Este vencimiento no se prorrogó, quedó tal como estaba, 30 de noviembre. Segunda etapa, 28 de febrero, antes 31 de enero. Y tercera etapa, 30 de mayo, antes 30 de abril. ¿Cómo se convierte la base imponible expresada en dólares a pesos a moneda local? De acuerdo al tipo de cambio comprador del Banco de la Nación Argentina vigente el día hábil anterior a la fecha de presentación de la declaración jurada del REI BP. Veamos otros aspectos de interés a tener en cuenta. Por el decreto 608, luego modificado por el 773, es requisito o fue requisito para poder optar por el REI BP que exista impuesto determinado por el periodo fiscal 2023. Luego se modificó el decreto original, el 608, y se estableció que podía también manifestarse la opción de adhesión si no existía impuesto determinado por el periodo fiscal 2023, si se regularizan bienes. Si no se regularizan bienes, no puede manifestarse la opción de adhesión al REI BP. Pero reitero, si no se determinó impuesto por el periodo fiscal 2023, pero se regularizan bienes, el contribuyente puede optar por adherirse al REI BP. Si optara por adherirse al REI BP, la adhesión es por todos los bienes, es decir, por los bienes que se regularizan por el título 2 de la Ley 27743 y por los bienes que ya venía declarando. Debe presentar la declaración jurada del periodo fiscal 2023 en cero, porque no hay impuesto determinado, es decir, los bienes existentes al 31 de diciembre del 2023, valuados conforme lo establece la ley del impuesto, no superan el mínimo no imponible del año 2023 de 100 millones de pesos. Pero debo presentar en cero la declaración jurada 2023 y debo efectuar la manifestación de adhesión por los bienes regularizados antes del 31 de octubre si fuese la primera etapa del régimen de regularización. ¿Cuál es el tratamiento en el impuesto de las tenencias de moneda en pesos o en dólares o en euros en las cuentas especiales de regularización al 31 de diciembre del 2024 y al 31 de diciembre del 2025? Esto resulta de interés para aquellos contribuyentes que tienen que presentar la declaración jurada de bienes personales en el año 2024 y en el año 2025 por no haber adherido al REI BP. Los saldos existentes a esta fecha se encuentran exentos del impuesto de acuerdo a lo dispuesto en el inciso H del artículo 21 del título sexto de la ley del impuesto. ¿Por qué? Porque se asimila a depósitos en caja de ahorro y esto en realidad es en virtud de la comunicación 8062 del Banco Central de la República Argentina, que estableció que para las cuentas especiales de regularización se aplican las disposiciones que resultan de aplicación para las cajas de ahorro. Consecuentemente, los saldos al 31 de diciembre de 2024 y 2025 se encuentran exentos del impuesto sobre los bienes personales. ¿Cómo se determina la base imponible correspondiente a los bienes regularizados? La base imponible se determina en dólares estadounidenses conforme las reglas de evaluación del artículo 27 de la ley 27743, normas de evaluación de los bienes exteriorizados,
y comprende la totalidad de los bienes regularizados en todas las etapas. El impuesto se calcula en moneda local, recordemos que estaba expresada la base imponible en dólares, y cómo se convierte a pesos aplicando el tipo de cambio comprador del Banco de la Nación Argentina vigente el último día hábil anterior a la fecha de presentación de la última declaración jurada de las etapas de blanqueo que corresponda. El monto del impuesto que así se determine aplicando el tipo de cambio del día anterior a la fecha de presentación de la declaración jurada, se deducen los pagos efectuados, el pago a cuenta realizado en la etapa que corresponde y todos los pagos efectuados eventualmente en las etapas anteriores. Veamos un ejemplo muy simple de cómo opera el régimen especial de ingreso del impuesto de los bienes regularizados. Pensemos, por ejemplo, en un contribuyente que está regularizando un inmueble rural en el país, 1,5 millones de dólares, y también dólares que deposita en la cuenta especial de regularización 80.000 dólares. El total es 1.580.000 dólares. Este es el total que está regularizando. ¿Cuál es la fecha de ingreso del pago inicial del RIBP? Correspondiente al 75% del impuesto, el 30 de octubre del 2024. Recordemos que la fecha de vencimiento opera el próximo 31 de octubre del 2024. ¿Cuándo presenta la declaración jurada del RIBP? El 28 de noviembre, antes del 30 de noviembre, que es la fecha de vencimiento de la primera etapa de regularización. ¿Cuáles son los tipos de cambio aplicables? Banco Nación al 29 del 10 y anterior a la fecha de pago del pago inicial del RIBP, 29 del 10, 1.000 pesos, $1, y el 27 de noviembre, día anterior a la fecha de presentación de la declaración jurada del RIBP, 1.020 pesos, $1. ¿Cómo se determina el impuesto especial correspondiente a los bienes regularizados? Pago inicial, 75% del impuesto determinado. Tenemos que aplicar la alícuota del 2%, esto es 0,5 por 4, 2%, 75%, que es el pago inicial mínimo que debemos realizar, esto por la base imponible de los bienes regularizados, 1.580.000 dólares, y el tipo de cambio del día anterior a la fecha de pago del pago a cuenta, 1.000 pesos, esto nos da que tenemos que efectuar un pago de pesos 23.700.000 el día 30 de octubre del 2024. ¿Y cómo se determina el impuesto a ingresar? Bueno, la alícuota es el 2%, la base imponible 1.580.000 y el tipo de cambio aplicable 1.020, que es el tipo de cambio vigente al día anterior a la fecha de presentación de la declaración jurada. Eso nos da un total a ingresar de pesos 32.232.000. Deducimos el pago a cuenta ingresado de 23.700.000 e ingresamos el 28 de noviembre el saldo de 8.532.000 pesos. Fíjense algunos aspectos a tener en cuenta. La base imponible es el total de los bienes regularizados, aun cuando existan bienes exentos del impuesto sobre los bienes personales, como es este caso, por ejemplo, del inmueble rural que estamos regularizando. Se toma el total de los bienes regularizados, existan o no bienes exentos en esos bienes que estamos exteriorizando por el título 2 de la ley 27.743. No podemos computar mínimo no imponible alguno. Por ejemplo, si hicimos la opción del RIBP por los bienes declarados y no determinamos impuesto porque los bienes evaluados conforme la ley eran inferiores a 100 millones de pesos, el mínimo no imponible no aplicado a los bienes declarados no podemos computarlo a efectos de determinar el impuesto correspondiente a los bienes regularizados. Tampoco podemos computar el mínimo no imponible o el mínimo exento de 100.000 dólares de la ley del blanqueo. No podemos computar los pagos a cuenta del impuesto sobre los bienes personales, percepciones, anticipos. Esos pagos a cuenta solamente los podemos computar contra el impuesto correspondiente a los bienes declarados.
no contra el impuesto que corresponda a los bienes regularizados. Bueno, estos son aspectos a tener en cuenta. En realidad esto surge estrictamente de lo que establece la ley y la reglamentación. Es un régimen especial, no tiene por qué contemplar estos aspectos que estoy comentando, pero es importante que lo tengamos en cuenta a efectos de determinar correctamente el impuesto especial que corresponde a los bienes regularizados. Repasemos cuáles son los beneficios del REI-BP. Se excluyen todas las obligaciones vinculadas con el impuesto sobre los bienes personales por los periodos fiscales 2023 a 2027. Esto incluye la obligación de presentación de declaración jurada, determinar la base imponible del impuesto, el impuesto que resulte, pagar el impuesto y sus anticipos. Nada de esto debe hacerse, y esto en relación con el impuesto sobre los bienes personales, que en realidad está vigente hasta el 31 de diciembre del 2027, y sobre cualquier otro tributo nacional que se cree en esos años y que grave el patrimonio del contribuyente. No genera importe adicional alguno a ingresar cualquier incremento patrimonial que tenga el contribuyente durante la vigencia del régimen 2024 a 2027, salvo por las excepciones que la ley contempla, que después vamos a comentar. Aquí también tengamos que tener en cuenta que si el contribuyente recibe en estos años una herencia, eso no se considera donación, liberalidad, y por lo tanto, por esta herencia recibida, el contribuyente no debe ingresar importe adicional alguno, aun cuando no se encuentre adherido, bueno, aun cuando se encuentre adherido al régimen especial de ingreso del impuesto. No es una donación y por lo tanto no tiene que ingresar impuesto adicional alguno el contribuyente adherido que recibe una herencia por el fallecimiento del padre o de algún familiar. El beneficio de no tributar, de no presentar declaraciones juradas, se aplica también a la sucesión indivisa del contribuyente adherido al régimen, se aplica también a los herederos, hubieran estos adherido o no al régimen especial de ingreso del impuesto. La incorporación de los bienes recibidos por herencia al patrimonio de los herederos no afectará la determinación del tributo sobre el resto de los bienes, es decir, deberá tributar conforme la ley lo establece, ¿no? En la medida en que no se hubieran adherido al REI-BP. Otro aspecto importante que también contempló la reglamentación del impuesto es que el beneficio se aplica también al cónyuge supérstite por los bienes gananciales que le correspondan. Recordemos que cuando fallece el marido o la esposa, es indistinto, el 50% de los bienes gananciales se atribuyen al cónyuge supérstite, el 50% a la sucesión. Bueno, ni la sucesión deberá tributar el impuesto en la medida en que el causante hubiera adherido al régimen, y tampoco deberá hacerlo el cónyuge supérstite, reitero, en la medida en que el cónyuge fallecido hubiera adherido al REI-BP. Todo esto es no obligación de presentar declaración jurada, no obligación de pago del impuesto 2023 a 2027. Y finalmente tenemos el beneficio de estabilidad fiscal. Destaco fundamentalmente que del año 2028 hasta el año 2038, respecto de cualquier impuesto nacional que grave el patrimonio del contribuyente en forma global o algún bien en particular, tiene el beneficio de estabilidad fiscal, es decir, no podrá estar sujeto a una alícuota superior al 0,25% sobre la base imponible que corresponde, reitero, por los años 2028 a 2038. Este es un beneficio muy importante que ha sido muy valorado por los contribuyentes a efecto de evaluar la opción de adhesión al REI-BP. Régimen especial de ingreso del impuesto, tratamiento en particular de las donaciones y otras liberalidades.
Entendemos por liberalidad la transferencia de bienes a valores inferiores al de plaza al momento de la transferencia. Ya lo había comentado antes, los bienes recibidos por herencia no constituyen una liberalidad, una donación, y consecuentemente no debe ingresarse el impuesto especial que ahora vamos a comentar. Ahora, ¿qué ocurre cuando un sujeto adherido al Rey BP acepte desde la adhesión, no desde el 1 de enero del 2024, y antes del 31 de diciembre del 2027, una donación de un sujeto no adherido al Rey BP, o se efectúe una transferencia a un valor inferior al valor de plaza al momento de la transferencia? En este caso, lo que se establece es que el contribuyente, el donatario, debe ingresar un impuesto adicional al que ya ingresó cuando adhirió al Rey BP, y este impuesto adicional no debe ser ingresado cuando se trate de donación de acciones, participaciones en sociedades del país o participaciones en fideicomisos del país. Todos estos casos de bienes comprendidos en el artículo 27.1 de la Ley del Impuesto sobre los Bienes Personales. En estos casos no se debe ingresar el impuesto especial a las donaciones. Tampoco corresponde el ingreso del impuesto cuando se trate de donaciones de bienes exentos en cabeza del donante, por ejemplo, el inmueble rural del país que comentamos en el ejemplo. Ahora, para que esto sea así, se requiere que el donatario mantenga en su patrimonio el bien recibido por donación hasta el 31 de diciembre del 2027, o eventualmente, si lo enajena, que lo reemplace por un bien exento dentro de los 30 días de operada la operación de venta. Si esto es así, no deberá ingresar el impuesto especial a las donaciones y otras liberalidades. Ahora, esto en realidad se aplica cuando el donatario sea pariente dentro del cuarto grado de consanguineidad del donante, o se trate del cónyuge, excónyuge, conviviente o exconviviente al momento de la donación. Este es un requisito que debemos cumplir a efecto de que opere la obligación de ingresar este impuesto especial a las donaciones y otras liberalidades. ¿Y cómo se calcula el impuesto? Bueno, la alícuota aplicable 0,45 o 0,5% depende de si el donatario hubiera o no regularizado bienes por el título 2 de la ley 27.743. Si no hubiera regularizado bienes por la ley 27.743, la alícuota aplicable es el 0,45%, y si lo hubiera hecho, debemos aplicar la alícuota del 0,5%. Y esto teniendo en cuenta los años que faltan hasta completar el periodo cubierto por el Rey BP, esto es hasta el 31 de diciembre del 2027. Por ejemplo, el donatario adhirió al Rey BP, recibe un bien por donación en el año 2026, bueno, deberá aplicar la alícuota del 1%, 0,5 por 2, porque 2 son los años que faltan hasta completar el periodo cubierto por el Rey BP. 1% sobre la base imponible que corresponde. ¿Y cómo se calcula la base imponible? Es el valor de los bienes donados, valuados conforme las normas de evaluación del título 2 de la ley 27.743, a la fecha en que opera el perfeccionamiento de la donación, esto es la aceptación de la donación en cabeza por parte del donatario, o eventualmente el momento en que se realiza la transferencia del bien a un valor inferior al de plaza. La reglamentación también, y la resolución reglamentaria de la FIP también lo contempla, establece un régimen de retención de este impuesto especial a cargo de los escribanos y funcionarios que cumplan similares funciones. Y si el escribano no retiene o se realiza la operación sin la intervención del escribano, el donatario tiene que autorretenerse, es decir, debe ingresar el impuesto que corresponda, justamente porque no hubo retención, porque el escribano no la hizo o porque la operación se realizó sin la intervención del escribano o del funcionario que cumple similares funciones.
Bueno, esto es todo. Quedo a disposición de las preguntas que quieran formularme. Muchas gracias. Y gracias, Humberto. Si un contribuyente no tuvo impuesto en la declaración jurada 2023 porque no llegaba al mínimo exento, cosa que cambia con el blanqueo, ¿no puede entrar al REI-BP por lo blanqueado? ¿Se puede incorporar en el 2024? Bueno, nosotros dijimos que si no tenía impuesto por la declaración jurada 2023 de bienes personales, podía ingresar al REI-BP siempre y cuando regularizara bienes por el título 2 de la ley 27743. Por lo tanto, puede ingresar al blanqueo. De no hacerlo, tendrá que presentar la declaración jurada 2024 de bienes personales incorporando los bienes regularizados. Pago del 75% REI-BP. Dólar, comprador, Banco Nación Argentina, billete o divisa, ¿cuál se debe considerar? Debemos tomar el tipo de cambio divisa, eso es lo que consigna el sistema cuando presentamos la declaración jurada del REI-BP. Toma el sistema el tipo de cambio comprador divisa del Banco de la Nación Argentina vigente el día anterior a la presentación de la declaración jurada del blanqueo. La declaración jurada REI-BP que venció el 30 del 9, ¿se puede rectificar? El servicio AFIP no permitiría rectificar. Bueno, en mi opinión se puede rectificar la declaración del REI-BP, no entiendo por qué el servicio no lo admite. El tema en cuestión es qué consecuencias trae la rectificativa de la declaración jurada. Yo creo que no debiera implicar la pérdida de los beneficios que contempla el régimen del impuesto especial sobre los bienes personales. El contribuyente que blanquea un crédito puede ingresar al REI-BP, no tuvo impuesto determinado en el 2023. Sí, puede hacerlo por los bienes regularizados. Y eso comprende los bienes regularizados y los bienes declarados. El periodo sería 2023-2027 o 2024-2027. Bueno, por todo lo blanqueado, el periodo es de 4 años, 2024 a 2027. Si el 31 de octubre se paga el 100% del impuesto y no hay saldo a ingresar al 30 de noviembre, que es cuando vence la declaración jurada del REI-BP, ¿hay que pagar algo por la diferencia de cotización? Bueno, en realidad sí. ¿Por qué? Porque el impuesto que está en dólares se convierte a moneda local considerando el tipo de cambio vigente con anterioridad, el día anterior a la presentación de la declaración jurada del blanqueo. Y ese tipo de cambio es diferente al que se tomó en cuenta para ingresar el pago a cuenta. ¿Por qué? Porque el pago a cuenta se convierte a moneda local considerando el tipo de cambio del día anterior a la fecha de pago. Por lo tanto, aun cuando se hubiera ingresado en dólares el 100% del impuesto, puede existir una diferencia a ingresar justamente por la variación de los tipos de cambio entre la fecha del pago a cuenta, día anterior al pago a cuenta, y la fecha de la declaración jurada del blanqueo, que es día anterior a esa fecha. Los inmuebles rurales no están exentos en bienes personales, sí, nada cambió, los inmuebles rurales están exentos en bienes personales. Lo que pasa es que si nosotros estamos regularizando un inmueble rural, a los efectos del REI-BP debemos considerarlo en la base imponible, es decir, deberemos tributar el impuesto como si tales bienes se encontrasen alcanzados por el impuesto. De no hacer uso de la adhesión al REI-BP, presentaremos la declaración jurada de bienes personales 2024 y siguientes, considerando la exención que contempla la ley del impuesto. ¿Puedo pagar el REI-BP sobre los bienes blanqueados con saldos a favor de la declaración jurada de bienes personales 2023? Si no pudiera, ¿cuándo utilizo el crédito? En realidad no puedo hacerlo. Los créditos fiscales se pueden aplicar únicamente para el REI-BP de los bienes declarados. No podemos aplicarlos al REI-BP de los bienes regularizados por el título 2 de la ley. Consecuentemente, tendré que aplicar ese saldo a favor contra impuesto a las ganancias eventualmente o valor agregado de corresponder. Si se solicitó el beneficio de contribuyente cumplidor, luego se adhirió al REI-BP, pero no se presentó la declaración jurada porque la liquidación de bienes personales no arrojaba saldo a pagar, saldo a determinar, en realidad un impuesto determinado. ¿Se conserva el beneficio de contribuyente cumplidor?
Bueno, en realidad no se pierde el beneficio de contribuyente cumplidor por la adhesión al REIBP. Lo que pasa es que no tiene ningún sentido porque justamente los beneficios es la menor alícuota de bienes personales a pagar por los años, por 3 años. Si se adhiere al REIBP no tiene sentido ser contribuyente cumplidor, pero el beneficio no se pierde por la adhesión al REIBP. Y finalmente, REIBP blanqueo. Declaración jurada 2023 no arroja impuesto determinado, bienes personales. Se regularizan activos por $50.000. ¿Se puede adherir al REIBP por los bienes blanqueados aun cuando no se llegue al mínimo exento de $100.000? Sí, se puede hacer, es una opción. No importa que se blanqueen bienes por un importe inferior al mínimo exento o no computable de $100.000. Bueno, esto es todo. Muchas gracias.